próximo domingo 7 de junio, en menos de 2 semanas, hay elecciones en el estado de Coahuila. Es el único estado que tiene elecciones este año. Es un proceso para renovar el Congreso local. Y vamos a hablar de ello porque se ha puesto desde ayer en el radar informativo nacional esta elección, que sin duda importa mucho a los coahuilenses, pero digamos se ha vuelto un tema nacional luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, anunció que dejaba la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco, algo que no va a ocurrir sino hasta el año que entra. Y llama mucho la atención que haya dejado el cargo cuando está muy cerca este proceso, y porque desde la Secretaría de Organización de Morena se supone que pues le tocaba a él coordinar las campañas de su partido en ese estado. Vamos a hablar sobre este proceso con el maestro Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador, que nos acompaña desde Torreón, Coahuila. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Estimado Pascal, encantado de estar en tu programa y a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues es una elección para renovar el Congreso local. Son 16 distritos y 9 diputaciones de representación proporcional. ¿Y cómo están las cosas en Coahuila? ¿Cómo pinta el escenario para este proceso? Fíjate que en términos generales la situación del estado es de calma, es decir, se vive una sensación de seguridad y de paz en el estado, y ese va a ser, digamos, el principal baluarte con el cual se van a desarrollar las elecciones en Coahuila. Y por lo tanto también va a ser de alguna manera digamos, el distintivo para votar por un partido o por otro. En este caso, por el partido en el poder, el PRI, o por la oposición, que en el caso de Coahuila es al revés que lo nacional, que es Morena. Entonces, esa es digamos, la primera situación que yo te diría, la sensación de tranquilidad, de paz en el estado. Ya, eso será, digamos, lo que esté en la mente de los coahuilenses a la hora de votar más que cualquier otra cosa. Sí, básicamente esa es la campaña de contraste que han hecho los candidatos del PRI en contraste con los candidatos de Morena. Es decir, ellos están diciendo, nosotros tenemos el estado en paz y con seguridad, y voltea a ver cómo está Sinaloa, voltea a ver cómo están otros estados del país, Michoacán, Guerrero, y entonces, pues bueno, prácticamente es el contraste, y eso es lo que han estado tratando de vender en estas elecciones, que es un mensaje claro, único, digamos, que se entiende en términos cotidianos de lo que sucede en Coahuila, y que principalmente se va a hacer, digamos, por lo que se va a votar en el estado de Coahuila. Casi me atrevo a decir que de las 16 diputaciones locales de mayoría, casi me atrevo a decirte, Pascal, que las 16 las va a ganar el PRI. Es decir, va a haber carro completo. Ya, Esa es la sensación que hay. Es la sensación que hay, y supongo que también lo dicen las encuestas, y eso indicaría, Carlos, que pues al partido del gobierno a nivel nacional, a Morena, pues no le va a ir necesariamente bien, más bien le va a ir mal en las elecciones del domingo 7. Le va a ir mal en Coahuila porque también tradicionalmente el sello de la organización de Morena en Coahuila específicamente ha sido una mala organización. No se han puesto de acuerdo los principales actores políticos de Morena en el estado, no han tomado en serio las elecciones como una campaña donde no solamente te presentas las semanas previas a las elecciones, sino meses antes estás haciendo trabajo con la gente. Eso no sucede en el estado de Coahuila por parte de los principales actores de Morena. Y por otro lado, traen un desastre en su organización nacional, porque, por ejemplo, un día viene Luisa María Alcalde en calidad de presidenta de Morena defenestrada, y pues imagínate recibir a una presidenta que ya no tiene poder, pues es prácticamente una situación inútil, una situación desalentadora. Y lo mismo sucedió también con la reciente visita de
Andrés Manuel López Beltrán. Viene, se toma la fotografía y a las pocas semanas termina defenestrado. Entonces, pues realmente su efecto de apoyo, de organización, de estrategia, pues es nulo en el caso de Morena, Coahuila, y prácticamente esa es la percepción que han generado también los candidatos de Morena. ¿Tiene sustento la hipótesis de que él se va para no cargar con el mal resultado electoral que pudiera darse? Bueno, yo creo que yo me iría un poco más atrás, Pascal. En aquel momento en que un grupo de militantes importantes de Morena le dan la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Y desde entonces la presidenta les ha cortado la cabeza a todos. Y el último, pues, fue Andrés, Andy, como le dicen, López Beltrán, o sí. como quiere que ya no le digan, ¿verdad? Entonces, esa yo diría, yo me iría más atrás. Y en efecto, no ha sido no fue un buen estratega, no fue un buen líder, ni tampoco fue un actor político que tomara en serio lo que significa hacer campaña, es decir, trazar una estrategia, ir en campo, acompañar a los candidatos, posicionar un buen mensaje de campaña. Eso no sucedió, lo vimos en Durango, lo vamos a ver nuevamente en Coahuila. Entonces su paso por Morena es, por esta dirección que él tuvo, es desastrosa. Ya, entonces, digamos, esta otra hipótesis sería que no fue tanto que él quiso irse, sino que lo sacaron, pues, ¿no? Le pidieron sacaron, el cargo, ¿no? sí. Sí. Sí, prácticamente ha sido el reacomodo que ha hecho la presidenta de la República de esos actores que no estaban con ella y que le dieron la espalda. Prácticamente en los su ha acto de los cambiado. 100 días en el Zócalo. Carlos, tengo que hacer un corte obligado. ¿Me puede esperar un momentito para seguir conversando? Claro. Gracias. Conversando con el maestro Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador que nos acompaña desde Torreón. Estamos hablando de las elecciones del 7 de junio en Coahuila para renovar el Congreso local. Elecciones en las que, a partir de lo que está sucediendo allá, de cómo se ven las cosas, de las encuestas, pareciera que el oficialismo, bueno, el partido que gobierna el país, se va a llevar un mal resultado electoral. Y le pregunto, Carlos, si hay algo ahora, a 10 días de las elecciones, luego de la salida de Andrés López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena, ¿hay algo que Morena pueda hacer para enderezar las cosas o ya, digamos, es poco tiempo y poco margen de maniobra? Es poco margen de maniobra, no se prepararon con tiempo, es decir, las elecciones no se preparan dos meses antes, sino al menos un año antes. Y en ese sentido, la apuesta de Morena en el estado de Coahuila básicamente va a ser tratar de rescatar por la vía plurinominal algunas diputaciones que quizás puedan ser 5, quizás puedan ser 6, pero de mayoría directa no van a lograr triunfos. Ya. Bueno, únicamente la cuarta parte de las entidades federativas tienen un gobierno que no es de Morena o de alguno de sus aliados. 4 en manos del PAN, 2 en manos del PRI y 2 en manos de Movimiento Ciudadano. Y de esos 8, 4 están en el norte del país: Coahuila, Durango, Chihuahua y Nuevo León. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica, digamos, del gobierno del PRI, de Manolo Jiménez en Coahuila, que pues le permite decir a menos de 2 semanas de las elecciones que el PRI se va a llevar un carro completo allá en Coahuila? ¿Qué está haciendo de distinto, digamos, para pues poder conservar las posiciones políticas en el Estado frente a Morena, que parece que avasalla a la oposición a nivel nacional? Mira, Pascal, en el caso de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez tomó con mucha seriedad desde que llegó a su cargo el tema de la seguridad, es decir, conservar la seguridad, mejorarla, pero no dar un paso atrás. Y en ese sentido, la gente en el estado de Coahuila valora mucho esa paz que se vive y esa seguridad, porque tú puedes recorrer el estado a cualquier hora.
puedes salir en tu coche, en carretera, no se va a vivir una situación como la que se vive lamentablemente en Sinaloa. Y entonces ese contraste que ve la gente al ver que su gobernador está atento a un tema fundamental de la vida pública, que es la seguridad, lo hace valorarlo aún más. Entonces, en el entorno nacional de gobernadores como Rocha Moya, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, crece como una figura seria, de resultados, y que no anda en escándalos, que no anda tampoco con declaraciones Estridentes. estridentes, sino se dedica a lo que tiene que hacer como jefe del estado de Coahuila. Y eso, que aparentemente es algo sencillo, en realidad es algo que ha gustado mucho a la gente de Coahuila. Y la verdad es que lo contrastas con otras entidades, y ahí es donde todavía se evalúa mejor al gobernador del estado. Bueno, Y eso es lo que se va a votar, ¿eh? sí, sí, y de hecho, si uno ve las encuestas a nivel nacional sobre los temas que preocupan a los mexicanos, casi siempre sale en primer lugar la inseguridad. Exacto. Y por otro lado también, fíjate, hemos visto cómo en el panorama nacional muchos gobernadores están en escándalos de corrupción, en peleas con periodistas, Ujú. y eso es algo que también lo vemos por puro contraste en el caso de Coahuila, donde el gobernador tiene una postura seria, sobria, discreta como gobernante, dedicado a lo que tiene que hacer. Y precisamente en el caso de lograr la mayoría en los 16 diputados que se van a votar ahora el próximo 7 de junio, pues prácticamente van a ser una reafirmación de su aprobación entre los ciudadanos de Coahuila por parte del gobernador. Ya, ¿cómo comunica él? ¿Tiene conferencias con alguna regularidad? ¿Tiene mañaneras? ¿Cuál es la forma de comunicar del gobernador? Fíjate que el gobernador es una persona muy joven, sencilla, y él de manera directa tiene una constante gira en el estado. Tiene muy buen aparato de comunicación, muy claro lo que quiere vender, es decir, seguridad e inversión. Y esos son, digamos, como los dos tópicos principales por los cuales se identifica en el Estado. Entonces, es una persona a la que tú te puedes acercar, donde hay mucha cercanía por parte de su persona, y se nota, es decir, no es un gobernador inalcanzable, se expresa de manera muy sencilla, de manera muy clara, y sí se nota que es de otra generación. Entonces, creo que también es uno de los valores, digamos, emergentes, de los valores jóvenes, políticos emergentes, y no me extrañaría incluso con estas características verlo disputar una contienda presidencial en Ujú. el futuro, ¿eh? ¿Cuándo termina el gobierno en Coahuila? En el 2029. Ujú. O sea, un año antes de la presidencial. Sí, Ujú. exacto. O unos meses antes de la elección presidencial. De Bueno, la pues habrá elección que seguir presidencial, viendo sí. lo que pasa en Coahuila, porque sí es un estado con características pues peculiares. Vemos un país en donde casi todos lados hay problemas de inseguridad, y a mí siempre me sorprende cuando en las encuestas de seguridad pública urbana aparece Piedras Negras en los primeros lugares, por ejemplo, ¿no? Es algo realmente sorprendente si toma uno en cuenta, maestro, pues lo que era Coahuila hace algunos años, tanto en la comarca lagunera como en la frontera y en otras partes, en un estado pues con niveles de seguridad altos, donde pues lamentablemente hizo horrores el grupo de los Zetas y otros, y ahora es un estado que, evaluado por su propia gente, es un estado seguro. Fíjate que esto que comentas es fundamental, porque uno no valora la paz hasta que conoce la guerra, y los Sí, coahuilenses nos tocó vivir una situación muy dura entre el año 2007 y 2013, sí. y que ahora tengamos años de tranquilidad y que se esté preservando este valor fundamental. Realmente la gente lo valora por encima, incluso te diría, hasta de tintes partidistas. Ujú. Es decir, el coahuilense es muy pragmático, y si tú le ofreces seguridad, te va a estar votando, te va a Ujú. estar refrendando en el poder.
Bueno, pues habrá que ver qué sucede en las elecciones del domingo 7, pero ya por lo pronto, por las razones que comentamos al principio de la entrevista, ya están en el radar informativo nacional. Muchas gracias, maestro, por haber conversado con nosotros estos minutos. Encantado, Pascal. Te deseo buen día y saludos auditorio. Gracias, Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador coahuilense. Así las cosas en el estado de Coahuila, a menos de 2 semanas de las elecciones, las únicas elecciones que hay este año en el país.